tema de la fundación. Entrémosle. ¿Cuándo fue creada la fundación? ¿Qué objetivo tiene la fundación? Porque en general, cuando se crea una fundación en torno a una figura, es para difundir el pensamiento, la acción, la vida del, del personaje. En este caso, ¿qué objetivo tiene la fundación? Bueno, la fundación nació hace poquito, hace unos 3 años más o menos, y más bien nació como de manera jurídica, por decirlo así, eh, antes que como manera organizacional, ¿ya? Y esto tiene que ver con varias cosas. Primero que la fundación es un esfuerzo cuyo núcleo de esfuerzo es familiar. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Roberto Bermúdez, mi segundo apellido es Pellegrín, Roberto Bermúdez Pellegrín. Soy hijo de Carla Pellegrín, que es hermana de Raúl Pellegrín, ¿cierto? Y en la fundación, en la creación de la fundación, en la idea de la fundación, está de manera inicial el cómo nosotros como familia podíamos primero tratar de reunir la mayor cantidad de material de memoria y segundo, cómo podíamos mantener esa memoria viva. Y tercero, que no es menor, eh, yo tuve la desgracia de crecer durante todo este tiempo en que crecí, escuchando una cantidad, ni me acuerdo de todos los frente punto no sé cuánto, amigos tanto, rodriguista no sé cuánto, muchos esfuerzos que me parecen rescato absolutamente el esfuerzo que significa tratar de reflotar una organización que fue tan importante para mucha gente. Eh, pero me parece que efectivamente al no haber como un objetivo más claro, actualizado, o sea, un objetivo que no fuera un objetivo de, de recuperar los objetivos de hace 30 años, creo que las organizaciones que trataron de adoptar el nombre rodriguista no estuvieron a la altura de lo que querían hacer. Por lo tanto, esta intención no va hacia eso. Nosotros no queremos reeditar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para que quede eso ahí para el reel, para después la demanda y los terroristas. Bueno, ahí dice el compañero, no queremos reeditar el Frente Patriótico. Y no es que no lo queramos porque tengamos pera, sino que no queremos porque no es el instrumento que requiere el pueblo hoy. Es así de sencillo. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es una experiencia histórica que se inscribe en un periodo de la historia de Chile. Y de esa experiencia histórica, a nosotros nos parece súper importante rescatar los principios que guiaban a estos jóvenes revolucionarios antifascistas. Y esos principios que los guiaban son los que conversamos en el segmento anterior, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la rectitud en el actuar, que tienen que ver con el amor por lo que nos rodea y la forma de actuar con amor por lo que nos rodea, y la decisión y valentía de enfrentar a aquellos que nos quitan eso que nos pertenece, ¿no es cierto? Sea la dignidad o sean los recursos, sino, se aplica para todo. Entonces la fundación nace un poco con la intención, primero, de que hay una... Y aquí pueden decir, se están dando color. Sí, bueno, pero no estamos dando color porque hay una autoridad moral que tiene que ver con la familia. O sea, somos nosotros los más autorizados para hablar de Raúl Pellegrín. Punto. El que quiera opinar otra cosa lo podemos debatir, pero voy a mantener ese punto y la familia va a mantener ese punto. Así es. Además de eso,
quienes conformamos la fundación tenemos trabajo político de sobra del que apoyarnos. O sea, no es que estamos inventando esta fundación para ir al Frente Amplio y cobrar boletas, no sé, fundaciones. De hecho, la fundación la mantenemos nosotros mismos. Pero no va como con el sentido de decir, ¿y dónde militas tú? En la Fundación Raúl Pellegrín, como para ponerlo como súper en la chiquita del mundillo en el cual, desgraciadamente por ahora, no logramos salir, ¿no es cierto?, de estas lógicas muy pequeñas. No es para eso. Yo tengo mi espacio de militancia, Carla tiene su espacio de militancia, las otras personas familiares también que participan de la fundación tienen sus espacios de militancia, sea militancia territorial, académica, teórica, la que sea. Tenemos distintos espacios de militancia, pero los tenemos. No estamos desconectados de la realidad y venimos con la fundación a decir, les vamos a decir porque somos del frente. No, para nada, no es eso. La fundación es un esfuerzo de la familia para sistematizar y recuperar la mayor cantidad de memoria posible y para que esa memoria sirva para construir presente y para proyectar futuro. Y ahí, perdón, cortito, porque ahí se engancha un poco con lo que hablamos el otro día con Boris, que tiene que ver con a quién le quiere hablar la fundación. Entonces, la fundación primero quiere hablarle a todos los compañeros y compañeras que fueron parte de este esfuerzo encomiable que es la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y como sabemos, en el Frente nadie queda atrás y eso vale para todos, ¿no es cierto? Somos los primeros en estar ahí encima de la situación de Ramiro, somos los primeros en exigir su libertad, somos los primeros en exigir condiciones dignas de atención, no solamente en exigirlo en subir el posteo, digamos, no, somos los que estamos ahí. Y eso nadie nos los puede quitar, o sea, no es algo que estemos inventando. Porque creemos que los primeros, el primer público al que llegar, al que esta fundación quiere, en el fondo, no nos vamos a tomar las atribuciones de reunir y no, pero sí queremos que sepan que esta casa es la casa de todos los que se sienten, todos los y las que se sienten rodriguistas. Y guardamos un profundísimo respeto por todas las personas que participaron en la lucha contra la dictadura. Sean militantes, sean ayudistas, sean milicianos, todos y todas son héroes para nosotros, ¿no es cierto? Para la fundación. Y por otro lado, y esto es lo que hablábamos con Boris, es fundamental que esto llegue a los y las jóvenes de hoy. Porque hoy día estamos, como yo decía con un amigo el otro día, estamos a 2 TikTok de que la dictadura sea buena. O sea, con 2 TikTok te dan vuelta. Ya. Y todos los cabros saben quién es el Capitán América, los Transformers, no sé qué, pero nadie sabe quién es Miguel, quién es Allende y quién es Raúl. Que son 3 héroes nacionales absolutos. O sea, se podría hacer un cómic, como para ponerlo en ese aspecto, digamos. Hubo una discusión interesante en la fundación respecto de una serie que salió hace poquito, que era una serie sobre el frente, sobre Raúl, Tamara, estaba Ramiro en la serie. Entonces, había un sector de la fundación que decía, puta, la serie, súper poco rigor histórico, parece de Hollywood, y como así no fueron las cosas. Y había otro sector de la fundación que decía, sí, todo eso, pero lo que le queda al cabro que no sabe nada, porque era una serie más internacional, actual del Marginal, un argentino, uruguayo, no sé dónde. Entonces lo va a ver un cabro de México, un cabro de 13 años de México, lo va a ver en el Netflix. ¿Y qué es lo que le va a quedar a él? Que el frente eran cabros buenos y que la dictadura era mala. Entonces, eso ya es una victoria para la memoria. O sea, si uno ve esa serie, siempre los malos son súper malos. El de la CNI es jalero, anda con puta, disparando, matando gente. En cambio, los del frente se aman, son todos buenos, siempre el amigo al lado. Eso es lo que le queda a la gente. A la gente que no conoce de la historia, ¿cierto? Que no es chilena incluso. Entonces, esos detalles
nosotros los discutimos un poco al interior de la fundación respecto de cómo llegarle a las nuevas generaciones. No estoy diciendo que la serie esté súper bien ni nada, estoy poniendo un ejemplo de formas distintas, ¿cierto? De que no solamente es poner el cautivo de Tiltil o poner el disco entero del Pato Mans y juntarse a tomar vino navegado, no sé, por poner un ejemplo como súper caricaturesco que a mí me encanta, pero entiendo que eso no es tampoco el rodriguismo, ¿no es cierto? El rodriguismo no es la peña, porque el rodriguismo hoy baila trap y sigue siendo rodriguismo. Para mí, un espíritu rodriguista del estallido eran los domadores de guanaco. Eso es súper rodriguista, po, weón. Subirse al guanaco y ahí agarrarle el cañón y vacilárselo, y después los pacos no los podían agarrar. Eso es un acto rodriguista. Entonces, ¿cómo hacemos que ese cabro que se subió al guanaco diga, oh, cacha, sí, pues hay un chileno que se fue en helicóptero? Oh, sí. Mira, hay uno que hicieron un túnel. Entonces, ¿cómo hacemos para ir recuperando eso? Entonces, ahí estamos jugando un poco, como ya hemos logrado recopilar la mayor cantidad de información posible, de elementos de memoria, y lo primero que hicimos fue armar un museo virtual. Entonces ahora tenemos una página web que es www.fundacionraulpelegrin.cl. Y en esa página lo que hay es un museo. Uno entra y puede ir viendo distintas secciones, ¿no es cierto? Audiovisual, escritos, o puede ir por la línea de tiempo y ver el año 83, el año 84, el año 85, todas las acciones que se hicieron, todos los compañeros caídos, ¿no es cierto? Y dentro de los compañeros caídos hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es uno de los espíritus que tiene la fundación, a partir del trabajo que personas de la fundación han realizado de militancia en otros lados, que es la visión que tiene de la memoria. Entonces, si uno entra a la página de la fundación, al museo, no va a encontrar solamente Juan Pérez asesinado por los esbirros de la dictadura en el año 83. Lo más seguro es que encuentre Juan Pérez de Conchalí, padre de 2 hijos, jugaba a la pelota, iba a la universidad, era electricista, se metió al frente por un amigo, participó en tales acciones y lo mataron en tal. O sea, nos gusta, nos interesa más bien rescatar la vida de los y las luchadoras, más que solo el hecho terrible de la muerte, que sí, nos parece fundamental rescatarlo porque es verdad histórica. No es que se murieron porque les faltó el aire, los mataron. Los mató la dictadura. Pero tampoco es que los mataron porque iban pasando, ni porque eran delincuentes. Los mataron porque eran jóvenes que, jóvenes o viejos, digamos. Entonces, creo que la fundación nace con ese espíritu de memoria, pero de una memoria que, por un lado, acoja a todos los participantes de la historia, pero por otro lado, pueda construir un poco mejor el relato del presente para proyectarlo hacia el futuro con la potencia que da, con la fuerza que da, sentirse, como decían, caminando en hombros de gigantes, ¿no es cierto? Saber que detrás mío lo que hay en Chile es una historia de revolucionario y gente valiente, pero hasta decir basta. O sea, tenemos 500 años de rebeldía y de resistencia contra los españoles, contra Portales, contra el que sea, digamos. Y dentro de eso, el símbolo más patente de la lucha contra la dictadura, y ahí se responde la del papel y el lápiz, ¿no es cierto?, del principio, es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo le decía al Boris una cosa que me di cuenta este año. O sea, uno siempre habla las organizaciones armadas del continente, ¿no es cierto? De los Tupamaros en Uruguay, del ELN en Bolivia, de los Montoneros en Argentina, así, ¿no es cierto? De la FAL en Venezuela, de la FARC y el ELN en Colombia. Bueno, ninguna de todas las organizaciones que acabo de nombrar se enfrentó a una dictadura militar. La única organización político-militar que enfrentó una dictadura militar en Latinoamérica en los años del horror
fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Todos los demás se enfrentaron a sus gobiernos antes de la dictadura. La dictadura vino a cortar esa experiencia, más parecido a lo que le pasó al MIR. Pero el Frente Patriótico nace en medio del horror y lucha contra el horror. Y eso también es súper, súper relevante en la historia del continente, digamos. Y haciendo el último como enlace con eso, la Fundación Raúl Pelegrín también, por la historia de Raúl y por la historia del Frente, es profundamente internacionalista. O sea, nosotros tenemos chilenos, compañeros, asesinados en El Salvador, asesinados en Nicaragua, asesinados en Colombia, y son compañeros. Y el Frente Patriótico los considera compañeros. Y no solo eso, dentro de los objetivos, digamos, de trascendencia de la fundación, tiene que ver el internacionalismo, es un eje central, es un eje fundante de cualquier política que nosotros quisiéramos pensar desde la ideología rodriguista y cualquier política que quisiéramos pensar tanto para el presente como para el futuro. Sí, mira, lo que yo iba a decir iba más o menos lo mismo que tú estás planteando. Para nosotros los esfuerzos que ustedes realizan en rescatar esa memoria histórica del frente, de primera mano, testimonial, escrita, etcétera, verbal, es altamente importante para nosotros en términos de ponernos de cara al futuro. Es decir, para nosotros que nos consideramos partícipes de la lucha de clases, sabemos perfectamente que las contradicciones de clases se van a resolver por medio de la confrontación. Por lo tanto, la experiencia del MIR, sectores socialistas anteriores y la del Frente Patriótico es altamente importante para nosotros, en virtud de que aprendemos de la historia, aprendimos de la memoria, y por lo tanto, y si los errores estuvieron, pueden ser saldados en el futuro, tomándolos por supuesto, desde un punto de vista científico, social, etcétera. Para nosotros los esfuerzos que ustedes realizan es altamente interesante, altamente importante. Nos parece que hay hartas cosas de la memoria a rescatar, y una de esas cosas a rescatar, si bien hablamos del internacionalismo, me gustaría volver sobre el tema de la patria, que es algo que me ha llevado más de una pelea y más de alguna acusación de facho en mi contra, por decir que soy patriota. Y claro que soy patriota, y lo voy a mantener donde sea, si el problema no es la patria, el problema es los que se la roban, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo no voy a querer yo mi patria? ¿Cómo yo no voy a querer mi barrio, mi cordillera, mi río, mi mar? Por supuesto que sí. Y en el fondo, lo que planteaba el Frente era precisamente eso. O sea, era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no era el Frente Antipatriótico Manuel Rodríguez. No era el Frente contra Chile porque odio Chile. No, al revés. Yo amo Chile. Y como amo Chile, quiero que se lo dejen de robar, po. Quiero que Chile sea de los chilenos y las chilenas. O quiero que Chile sea de las personas que lo habitan. Ni siquiera los chilenos y las chilenas. De las personas que lo habitan. Entonces, esa concepción de la patria creo que es muy importante recuperarla, porque además hay que recuperarla del enemigo. No puede ser que los patriotas sean los hueones que venden la patria. Es un absurdo. O sea, los patriotas tienen apellido alemán y venden la patria. Y tienen sus cuentas en Panamá. Y nosotros que nos sacamos la concha de su madre porque el país avance, los que le sacamos humito a la fábrica, como diría Víctor Jara, nosotros somos los antipatriotas, no puede ser. Entonces nos parece fundamental recuperar el concepto de que la patria es nuestra y de que tenemos que recuperarla. La patria es chica y la patria es grande, pero por lo menos tenemos que empezar por algún lado. ¿Y cómo se relaciona la fundación con el resto de los colectivos de los movimientos sociales? La verdad es que como les decía, como la fundación es un esfuerzo que tiene más que ver como, primero con el ámbito familiar y segundo con un tema como súper específico, más bien la relación que tiene con otras organizaciones tiene que ver con la relación que nosotros, los miembros de la fundación, tenemos como militantes. Entonces, por ejemplo, hay miembros de la fundación que participamos del movimiento Salud en Resistencia, que es un movimiento de salud que
que nace para el estallido y que luego, a diferencia de todas las otras brigadas de calle, no de todas, de la gran mayoría de las brigadas de calle que desaparecen, el MCR se mantiene. Nosotros nos mantuvimos primero haciendo un policlínico de seguimiento para las personas que habían sido perdigoneadas, porque cuando a uno le disparan un perdigón, si uno no lo puede sacar en el momento, si el médico no lo puede sacar en el momento, en general dicen ya, quédatelo nomás, y se queda adentro. Y de hecho la indicación quirúrgica es no sacarlo. Y nosotros empezamos a citar a todos estos cabros a los que no podíamos sacarle el perdigón, y ya después hicimos llamado público, todo el que tenga perdigones o haya sido lesionado por el Estado, que venga, digamos. Y teníamos un grupo ahí de médicos, enfermeros, enfermeras, TENS, psicólogos, psicólogas, de distintas áreas de la salud, en que seguimos haciendo eso. Y además de que hacíamos eso, fuimos los únicos que pudimos entrar a la cárcel en medio de la pandemia a ver a los presos políticos. Entonces hicimos todo un trabajo ahí durante 2020 de acompañamiento en Santiago 1, bueno, y en otras cárceles también, que después siguió, pero digo hasta 2020 porque ahí tuvimos el problema con el Frente Amplio y Gendarmería y nos mandaron a la chucha y perdimos. Y tuvimos que entrar por orden judicial. Antes entrábamos como por derechos humanos y ya después nos hicieron una cama, la típica wea socialdemócrata neoliberal. Pero ahí estuvo el MCR, eso quiero decir. Luego presentamos un informe contra la cárcel concesionada, después presentamos un informe sobre la presencia de plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una organización con la cual, digamos, como nosotros militamos ahí, hay una relación cercana. Por otro lado, hay una relación súper cercana también porque otro espacio de militancia de algunos miembros de la fundación es la casa de memoria que queda en Pedro Donoso, la casa de memoria llamada Corpus Christi, que es el sitio donde fueron asesinados los 12 compañeros del frente en el año 87. Entonces, esa casa, por ejemplo, tiene un enfoque de memoria un poco de lo que hablábamos, un enfoque de memoria hacia la vida más que hacia el martirio. Y ahí hay una relación súper, súper fuerte, digamos, entre la fundación y la Casa Corpus Christi. De hecho, la primera actividad que tuvo la fundación fue desvirtualizar el museo. Entonces agarramos este museo que tenemos en la web y lo convertimos en una exposición física. Y eso lo hicimos en el aniversario de Corpus Christi, en la Casa de Corpus Christi. Ahora vamos a hacer uno en septiembre, vamos a hacer una nueva exposición del museo que es virtual, lo vamos a desvirtualizar, vamos a hacer una exposición en Valparaíso. Ahí cuando tengamos la dirección exacta se las vamos a mandar para que los compañeros y compañeras que quieran ir a visitar este humilde museo puedan ir. Lo queremos hacer en Valparaíso por la importancia que tiene Valparaíso para el frente y aprovechar de que Valparaíso es la tierra de Ramiro y nos parece fundamental mantener vivo y mantener en la palestra, digamos, el tema de las condiciones carcelarias y directamente la libertad de Ramiro, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hacer entonces una segunda exposición física y para eso, esto viene a propósito de lo que preguntaban, para eso lo que queremos hacer es contactar efectivamente sitios de memoria que conocemos de Valparaíso que son de orientación rodriguista para ver si nos prestan el espacio para poder presentar ahí el museo. Esa es un poco la idea. Esa es nuestra disposición hacia las otras organizaciones. Principalmente esto es lo que estamos haciendo. Si alguien quiere participar con nosotros, si le gusta, si quisiera que hiciéramos algo, lo hacemos, pero la fundación no es una organización política, no es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo tanto, se trata de eso. Todas las otras cosas las hacemos en las organizaciones en las cuales militamos, ¿cierto? O sea, voy a poner un ejemplo que puede sonar tonto, pero si usted quiere un curso de primer auxilio, por decir algo, no se lo pide a la Fundación Raúl Pellegrín por más que haya un médico en la fundación. O sea, eso lo hará el Movimiento Salud en Resistencia, ¿no es cierto? Y con el otro espacio que también tenemos muy, muy, muy buena relación, por la misma relación con el MCR, etcétera, es con un medio de contrainformación que se llama Muros y Resistencia. Que con estos compañeros también hemos
Hemos trabajado mucho porque ellos también nacieron con el estallido, entonces somos como hermanitos con el MCR. Y claro, pues ahí hay una relación con los y las personas que trabajan ahí en Muros, muy cercana también. De hecho, ahora estamos sacando un programa por Muros, o sea, hay una relación también ahí cercana. Con el resto de las organizaciones de lo que podríamos llamar la familia rodriguista, por decirlo de alguna manera, las cuales, no sé, yo me acuerdo una vez cuando chico fui, que eran 5, entonces formaron la mano rodriguista y se iba a hacer un puño rodriguista. Bueno, toda esa gran cantidad de organizaciones no tenemos mucha relación, no porque no queramos, sino que más bien porque no, porque como digo, no hay ese espacio de militancia, porque la fundación no es un espacio de militancia territorial. La fundación es un espacio de rescate, reactualización y proyección de la memoria histórica de este periodo, ¿no es cierto? Y de la ideología y de los ideales que sostuvieron a las personas que participaron de este periodo. Entonces, como no es un intento de hacer otro frente, no creo que nos encontremos mucho con otros frentes, ¿ya? O con otros compañeros de otras organizaciones de ese tipo. La Fundación Raúl Pellegrín no se propone tomar el poder, para ponerlo en términos súper leninistas, digamos. Entonces no es un partido. Por lo tanto, la relación que establezca no puede ser desde ahí. Y el que la trate de establecer desde ahí se va a equivocar nomás, porque no va por ahí, ¿no? Y digo esto, y por eso me di toda la vuelta de las otras organizaciones, porque no es que creemos que no sea importante, es que creemos que esta no es la herramienta solamente. La herramienta tiene que existir, el instrumento tiene que existir, pero no es este porque este es una herramienta para esto otro. En cuanto al paso de Raúl por Cuba, Nicaragua, por Alemania, debe haber ahí mucho testimonio, personas que lo conocieron, qué sé yo, que interactuaron, que militaron juntos. Toda esa relación, esa historia, eh, van a estar también en la fundación como rescate. A ver, en el museo en general, lo que nosotros hicimos fue, hay una sección que son los libros, ¿Ya? ¿no es cierto? Y en los libros que se han escrito, hay uno en particular que lo escribió Judith Friedman, Tita Friedman, que es la mamá de Raúl, que es mi abuela, y que se llama Mi hijo Raúl Pellegrín. Y ella hizo efectivamente ese ejercicio que estás diciendo tú. ¿Ya? Ella agarró y le escribió a todos los amigos de su hijo de toda la vida y les dijo, escriban algo de mi hijo. Entonces ahí uno en ese libro puede encontrar el testimonio de el amigo que tenía a los 15 años en Alemania, de el compadre que tenía en el primer año de la escuela militar, de el primo con el que jugaba cuando estaba en Chile antes del exilio, y así. Creo que por ahí va. Y en el museo mismo, en la página, hay una sección especial que es solo de Raúl Pellegrín. Y que también fue un poco una discusión ahí como, porque como buenos chilenos siempre nos damos por menos, entonces no, pero ¿por qué va a aparecer él si al final son todos iguales? Sí, bueno, pero se llama Fundación Raúl Pellegrín. No se llama Fundación Somos Todos Iguales, pues, o sea... Entonces, están todos los compañeros, tienen una importancia fundamental, pero por supuesto que la importancia central es la de la figura de Raúl Pellegrín. Entonces, dentro de los apartados, digamos, del museo, hay vamos a llamarle una sala, hay una sala especial donde está, bueno, la biografía, los libros, etcétera, de Raúl Pellegrín en específico. Pero también en la página está el documento del rediseño, está el documento de la Guerra Patriótica Nacional. O sea, hemos tratado de ir poniendo todo lo que vayamos encontrando, lo que nos vayan mandando. Hemos ido recopilando la mayor cantidad de números de la revista del Rodriguista. O sea, todo lo que vayamos encontrando suma. Y bueno, tenemos bastante, pero para los compañeros y compañeras que vean esto, si es que tienen por ahí algo que crean que es un tesorito que les gustaría
que se mantuviera como tesoro, a buen resguardo estará en la fundación. Interesante. Interesante eso. Súper. Pasemos ahora al tercer punto o sección de la entrevista, que tiene que ver con el contexto político en que estamos. ¿Cómo ve la fundación o tú en particular el Chile de hoy? Que cada día es más complejo, ¿cierto? Aparecen, ya no es solamente casos de corrupción, sino que tenemos a milicos vinculados al narcotráfico, jueces, fiscales, eh, eh, estancamiento económico, represión, leyes antiterroristas, Ministerio de Seguridad Pública, más de 130 presos políticos, etcétera. Entonces, como que da una sensación de que el sistema se está cayendo a pedazos. ¿Ustedes cómo lo ven? Creo que para tratar de mantener categorías más o menos leninistas, creo que lo primero es entender el periodo en el que estamos. Y dentro del periodo en el que estamos, yo pondría 3 periodos que se interconectan, digamos. Uno tiene que ver con el periodo global, el periodo mundial, ¿no es cierto? Que es este periodo en el cual efectivamente estamos, creo yo, en un cambio de época, que puede demorar 30 años, pero ya es y es indetenible y así es. ¿Quién de nosotros 3 pensó que iba a ver caer a los gringos? Nadie, po, weón. Nunca iban a caer, ¿no es cierto? Y los estamos viendo caer, así, desmoronándose. Entonces eso es algo a apuntar que no podemos no mirar, ¿cierto? Y cuando digo eso no lo digo desde el punto de vista como exitista o triunfalista, decir, están cayendo los gringos, estamos listos, ahora sí. No, al contrario. Lo que yo planteo es que los gringos, cuando ya terminen de dar jugo en Medio Oriente, o sea, cuando ya pierdan todo, lo último que van a defender, pero con uñas y dientes, va a ser Latinoamérica. Entonces, ese es el periodo global en que estamos. Estamos en un periodo global en que si dejamos pasar esta oportunidad de actuar en unidad como continente, o como subcontinente, digamos, como Latinoamérica, puede ser que nos destruya. O sea, África hoy, tanto con la experiencia del Sahel como con algunas otras experiencias que van apareciendo por ahí de soberanía, está más avanzado que América Latina. Así es la situación hoy, ¿cierto? Y ahí hay una configuración, primero global, este periodo global en el cual hay un cambio en las estructuras de hegemonía del planeta, que como decía un analista hace poco, de manera muy acertada, me parece, no es que va a cambiar el sistema, pero nos va a poner a nosotros los revolucionarios en mejor pie para tratar de cambiarlo. Por lo tanto, la responsabilidad vuelve a caer en nosotros. No le podemos pedir a China y a Rusia que instauren el comunismo en el mundo. Pero claramente no tener la bota gringa permite a las organizaciones poder respirar y actuar distinto, ¿cierto? Y hacer que este nuevo orden mundial se parezca más al que queremos y no a las pesadillas que tenemos. El segundo periodo que yo creo que estamos atravesando tiene que ver precisamente con la región y es un periodo en el cual la región está en disputa, pero con un horizonte muy malo. Hay un horizonte en Latinoamérica en el cual, valga como la redundancia, no hay horizonte. Pareciera ser que cuando los pueblos logran, a través del movimiento de la sociedad, logran instalar en los puestos donde hay que disputar hacia arriba a los representantes de lo que creemos son los nuestros, las experiencias han sido súper malas. Súper malas.
Y no me refiero solamente a la tradición que ha vivido la izquierda con Boric, cierta izquierda con Petro, cierta izquierda con AMLO y Sheinbaum. No, me refiero incluso a la tradición mucho más brutal que ha vivido Correa con Lenín Moreno, Evo Morales con Lucho Arce. O sea, hay una falta de horizonte desde nuestra parte que es muy complicada. Que Lula sea hoy el presidente más de izquierda de Latinoamérica me parece terrible, pues, bueno, o sea, es como que, ¿cómo va a ser él el más de izquierda? ¿Cachai? Y lo es, y lo es. Y hay cosas que hace súper bien, pero claramente no es un personaje revolucionario. Entonces, hoy Latinoamérica no tiene ese faro que en algún momento fue Cuba, que en algún momento fue Venezuela, que en algún momento fue Nicaragua. Hoy ninguno de los tres logra ser ese faro porque sus problemas nacionales lo superan, digamos. No sé si los superan para caer, pero les llevan todo el tiempo. Hoy día Cuba dice algo en el concierto internacional y no, bueno, es una voz más. No es como cuando hablaba Fidel, por poner otro ejemplo. Lo mismo Chávez, no sé. Entonces creo que hay un periodo en América Latina complicado. Y Chile, para entrar al tercer como eje de análisis, que es el periodo que vivimos en el país, Chile creo que atraviesa un periodo que mezcla un poco de las dos anteriores, de esta como caída de la hegemonía mundial. En Chile pasó lo mismo, o sea, el estallido terminó por derrumbar todo lo que era el orden institucional anterior. Y hoy lo que vemos es que nadie puede asegurar gobernabilidad, ¿cierto? O sea, aquí no se han resuelto los problemas, las cosas no están mejor, y no es que no están mejor porque las soluciones fueron malas, es porque no hubo soluciones, sencillamente no hubo soluciones. O sea, esto de los hambrientos piden pan, plomo les da las milicias, es literal lo que pasó en Chile. O sea, no más AFP, listo, vamos a asegurar a la AFP. No al saqueo, vamos a firmar el TPP-11. O sea, ni siquiera es como que se hizo mal, sino que se hizo lo contrario. Entonces, ahí hay como un desengaño, pero al no resolver eso, la derecha tampoco tiene la solución. Entonces, hoy ningún espacio político ofrece al país más que sensaciones. La ultraderecha lo que ofrece es esta sensación de papá severo, ¿no es cierto? Vamos a solucionar todo con violencia, con no sé qué, saquen a los pacos, los milicos. Y por otro lado, el centro, la llamada centroizquierda, ofrece una versión, vamos a llamar, yo no sé cuántas veces se pueden reciclar las cosas en Chile, pero otra Bachelet, ¿no es cierto? Eh, y lo más preocupante, no sé si lo más preocupante, pero no es lo más preocupante. Lo más sorprendente de esta nueva Bachelet es que yo creo que sí logró capturar algo que muchos no capturamos, que logró darse cuenta de que el momento, de que las aspiraciones como emocionales de los chilenos estaban llegando al borde del agotamiento en cuanto al queremos mano dura y queremos orden y enojo y como que los chilenos, esta es mi opinión personal, ¿no? Me da la sensación a mí de que desde el estallido, en que estalló el malestar, ese malestar se mantuvo y se mantuvo hegemonizado por la izquierda. Después, bueno, se cometen una serie de errores, el enemigo es más inteligente, etcétera. Y ese mismo malestar se mantiene, solo que, como dijo un amigo en ese tiempo, nos robaron el odio. O sea, la derecha se robó todo ese odio que teníamos nosotros contra el sistema, la derecha lo capitalizó. Entonces, ese odio que seguía siendo, o el rechazo, digamos, que seguía siendo como el... Recordemos que el primer apruebo lo que ganó fue rechazar la constitución de Pinochet, o sea, lo que ganaba era el no, siempre el no, ¿no es cierto? El rechazar todo. Entonces, en el momento en que la derecha se apropia de ese sentimiento de odio, de rabia, nos quitaron la rabia, eso decía mi amigo, nos quitaron la rabia. La derecha empieza a ganar, po.
pero me da la sensación a mí que la candidata Jara o algún grupo ahí o algunas personas ahí en su entorno, digamos, en un actor más colectivo, creo que es así por las características del PC, leyeron que al parecer ya no estaba tan así la cosa. Entonces ya no prendía tanto el odio y la rabia, sino que empezaba como a ganar adeptos el ser más dulce, el ya, pero loco, ¿por qué tanta violencia? Bájale dos, ¿por qué gritar? Como... Y si ustedes ven las entrevistas de Jara, cuando la atacan, no sé qué, ella siempre tranquila, una sonrisa, no, pero ¿para qué? No sé qué. Entonces creo que ahí, hablando súper específico de la coyuntura, creo que vamos a ver si esa apuesta es verdadera o no. Vamos a ver si el ánimo general de los chilenos y chilenas pasó del el odio esquizofrénico en el que estábamos transitando hacia una suerte como de hartazgo y cansancio y más bien deseo de reconciliación, aunque no se haya arreglado nada, que es un poco el espíritu de la Concerta del año 90. O sea, no se arregló nada, pero Chile estaba cansado de agarrarse a balazos. Es normal, lo mismo pasó en Nicaragua, o sea, no tiene poca lógica. Que yo esté de acuerdo es otra cosa. Estoy solamente haciendo poniendo la matriz de análisis. Entonces creo que la coyuntura, para los que nos gusta la política, se pone un poco más entretenida. O sea, efectivamente se pone un poco más entretenida. Sabemos que esto va a ser igual que siempre en el sentido de que la candidatura más cercana a la izquierda va a acusar a toda la izquierda que la critique de hacerle el juego a la derecha y de ser el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo y todo eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y ya sabemos que a cualquier apriete del poder la candidata se va a mostrar moderada, ¿no es cierto? Y ya sabemos también incluso, gracias al presidente actual, que cuando salga elegida esa candidata va a ser más moderada incluso. O sea, toda esa parte ya nos la sabemos. Lo que me parece entretenido, a mí por lo menos, es ver lágrimas de fachos. O sea, no hay nada más divertido que ver a los fachos como asustados de que el país lo va a gobernar un comunista. Aunque nosotros sepamos que eso no va a ser así, pero solo verlo, a mí ya me parece divertido. Me parece que se pone un poco más entretenido. Claro. En el aspecto como de la realidad objetiva, lo que le espera a la población chilena de no mediar cambio es la profundización de esta búsqueda de Estado fallido, muy propio del imperio sobre los países de Latinoamérica, ¿no es cierto? O sea, implantar el terror, luego de implantado el terror, destruir el tejido social y luego de destruir el tejido social, reimplantar el terror a través de civiles. En Colombia le llaman paramilitares, en México le llaman clanes, narcos, ¿no es cierto? En El Salvador le llaman Mara, así. Digamos que ese modelo es el que se está repitiendo en Chile. Ahora tú decías lo de los milicos narcos, puta, pero Pinochet metió la droga, po, weón. Y nadie lo dice. ¿Cómo la candidata del Partido Comunista no va a aprovechar el momento para decir, oigan, pero ¿y por qué no hablamos de quién metió la droga en Chile? Aquí está el libro. Probado. Súper fácil, po, weón. Claro. Entonces, todo eso creo que se va a profundizar. Obviamente que haber encontrado droga en un avión, en un helicóptero de la FACH, lo único que nos dice es que eso ya están metidos, pero hasta adentro. Claro. Cuando te pillan ya, o sea, ¿cuántos dulces te robaste del almacén hasta que te pilló el loco? Po? Es lo mismo. Entonces, me parece que la situación es sumamente grave la situación en Chile. El futuro se ve sumamente grave. Se ve sumamente grave también porque me parece que hay un trabajo muy potente de parte del imperio en estupidizar a nuestras infancias y adolescencias y volverlas perezosas intelectualmente y
con una muy baja capacidad de tolerancia a la frustración, por lo tanto se van para la casa mucho más rápido, y eso impide o eso obstaculiza aún más la formación de un movimiento popular lo suficientemente robusto como para poder incidir en la política nacional. Y no me refiero a construir un partido, me refiero a un movimiento popular generalizado. Que los sindicatos sean fuertes, que las organizaciones campesinas sean fuertes, que las organizaciones ambientales sean fuertes, que las organizaciones de mujeres, de estudiantes, de precarios, de arrendatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Un movimiento popular robusto. Si no tenemos un movimiento popular robusto, por eso es que yo me entretengo hablando de la Janet Jara y de los fachos, porque en este momento no estamos incidiendo en nada. O sea, el movimiento popular chileno hoy, después de la derrota que significó para el movimiento popular chileno todo el evento que rodeó a la primera convención, desde el pacto del 15 de noviembre hasta el rechazo, incluida la victoria de Gabriel Boric como presidente, etcétera. O sea, todo ese periodo que marcó la derrota del movimiento popular alzado en el estallido y la revuelta, no ha logrado recomponerse. Y mientras no logre recomponerse, da lo mismo que gobierne, en el sentido de que no va a gobernar el movimiento popular. Habiendo dicho todo eso, sobre todo por la experiencia latinoamericana, no me parece que sea lo mismo que gobierne Kast a que gobierne Janet Jara. No me parece que sea lo mismo. Me parece que ambos encierran peligros, me parece que ambos son una mala opción. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, digo que son distintas. Creo sí que los escenarios, por cómo se está moviendo el mundo, creo que Milei es un ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser entregar todo para profundizar. ¿Por qué? Porque si efectivamente tuviéramos un movimiento popular fuerte, ya, pues que gane. Y le damos la pelea en la calle, pero es que si gana, como estamos ahora, nos van a destruir. Nos van a destruir. Por más valientes que seamos. Entonces, la tarea principal hoy en día, en esta coyuntura y en todas, es fortalecer el movimiento popular, con vistas a influir en el poder. Pero en la coyuntura particular electoral, por decirlo así, de este año en Chile, me parece que se puso súper entretenida y sin duda alguna, no creo que sea lo mismo un gobierno que otro. No estoy diciendo, vuelvo y repito, mejor o peor, sino que si uno realmente participa de política, me parece de una pereza intelectual brutal caer en la afirmación facilista de son todos lo mismo. No son todos lo mismo. ¿Son todos enemigos? Sí, pero no son todos lo mismo. Y cada enemigo se tiene que enfrentar distinto. Entonces, si yo creo que ganando Jara vamos a tener la posibilidad de tomarnos el Ministerio de Desarrollo Social, digo, bueno, por ahí voy a ir. Si yo creo que con Kast va a quedar la cagada, por lo tanto va a haber otro estallido y eso va a permitir que de las cenizas se levante, voy a votar por Kast. Pero no es lo mismo. Son escenarios distintos. Entonces, me detengo ahí porque muchas veces cuando se habla de coyuntura en nuestro sector, se pasa por alto este tema y se dice, no, es todo lo mismo y son todos pencas. Sí, está bien, si nadie dice que no, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Compañero, con todo lo que usted opinaba con respecto a Petro, a Lula, a Boric, Kerín Moreno, Luis Arce, y con todo este contexto que conversabas tú con respecto a Jara, a Kast, y ¿qué es ser hoy día revolucionario? Porque si Lula es considerado el más de izquierda en el continente, pucha, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cierto? Y el tema de definir
qué es ser revolucionario es sumamente importante porque tiene que ver con la construcción de un partido revolucionario, ¿cierto? Y a veces tenemos para construir ese instrumento, hay compañeros que miran para atrás en función de ver las experiencias anteriores, ¿cierto? Eh, en otros contextos, ¿cierto? En otro mundo, ¿cierto? Que no es el actual. El imperialismo de hoy no es el mismo imperialismo de antes, ¿cierto? Ha mutado. De hecho, hay varias cabezas imperialistas que están en disputa todas ellas entre sí. Y tenemos también, en el caso de Chile, una generación nueva, ¿cierto? De jóvenes que se enfrentan a un mundo sin íconos, sin líderes, sin referentes, ¿cierto? En las anteriores generaciones estaba la Unión Soviética, estaba Cuba, el Fidel, el Che, en fin. Hoy día todos esos referentes no están o están fuertemente puestos en duda. Eh, entonces, ¿cómo se construye un instrumento revolucionario? ¿Qué elementos tendría que tener ese instrumento para que fuera revolucionario? Yo creo que lo primero, como yendo lo más atrás posible, es que a mí al menos me gusta mucho la definición larga, como todas las definiciones y discursos del compañero, pero de Fidel Castro. Creo que revolución efectivamente es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Creo que esa es la frase que a mí me gusta más para definir lo que es una revolución. Obviamente la definición de Fidel es más larga, estoy tomando solo ese punto que es el que me parece más relevante, que es eso, es cambiar lo que debe ser cambiado. No, no es tan complicado, no hay tanta vuelta, no hay tanto... No, usted mire algo y dice, ¿esto tiene que ser cambiado o no? Y si lo cambia, está haciendo revolución. Así de simple es la decisión, en verdad. Pero ese cambio es un cambio radical, porque, por ejemplo, en el caso de Jara, con su reforma de pensiones, dice que cambió, ¿cierto? La Pero concertación, ella puede decir lo que sea, pero lo cierto es que las AFP siguen ahí más fuertes. bueno, O sea, no cambió lo que debía ser cambiado. Si el dicho era no más AFP. el, el Che planteaba, ¿cierto?, que no hay cambio sin revolución, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de cambio, ¿cierto? Ese cambio va asociado a un apellido, es un cambio revolucionario. Y por tanto, la construcción del instrumento revolucionario está ligada también a cómo se entiende la revolución. Claro, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el tiempo de Allende no tenía sentido hablar de la AFP, porque no existían. Hoy, destruir la AFP es revolucionario. Y uno puede decir, bueno, pero un cambio reformista, hiciste un cambio aquí en la ley. No... Sí, pero un cambio revolucionario devolverle los ahorros a los trabajadores. Entonces, había gente que decía que Allende era un reformista revolucionario, ¿no es cierto? Porque hacía reformas revolucionarias. Entonces no hacía la revolución, pero hacía reformas revolucionarias. Y hay otras revoluciones que no hicieron nada, ¿no es cierto? Que no hicieron ni una reforma. Entonces, no me casaría tanto con la forma de hacer la revolución, sino más bien con el fondo. Por eso digo lo que significa. Entonces, un partido revolucionario, para no repetirlo todo el rato, estoy hablando desde lo que yo creo, no estoy dando la verdad absoluta, es lo que yo creo. Pero un partido revolucionario tiene que perseguir cambiar lo que debe ser cambiado. Entonces, si uno agarra a Chile, desgraciadamente, volvemos a los 11 pilares de la dictadura. Si es que aquí no hay que descubrir el agua tibia, po, weón. O sea, en Chile sabemos lo que hay que cambiar y lo que tiene que ser cambiado. Por lo tanto, cualquier partido revolucionario en Chile tiene que apuntar a eso.
Y eso no quiere decir que lo vaya a conseguir en su primer gobierno, o que lo vaya a conseguir en su primer año de fundación, o que lo vaya a conseguir apenas tome el poder al haber derrocado a las fuerzas militares fascistas. Tiene que ver con hacia dónde apunta. Ahí es donde, por ejemplo, uno pudiera entrar en debate con Lula 1, Lula 2, Lula 3, con Lula Nacional, Lula BRICS, con Lula Latinoamérica, Lula Gringos. ¿Cuál Lula? ¿No es cierto? Petro paz total o Petro me voy a salir de la OTAN, por ejemplo. Y por otro lado, creo que hay un concepto de lo revolucionario. A mí me gusta el concepto de Chávez de radical, cuando explica que radical es porque es desde la raíz. Entonces creo que hay un concepto de revolucionario que tiene que ver no solo con el hacer, que tiene que ver con esto un poco de lo que tú dices de cómo debería ser el instrumento revolucionario, ¿no es cierto? El partido, la organización, que tiene que ver con el hacer. Pero creo que hoy la revolución en este mundo tan distópico que vivimos, la revolución se encuentra en espacios de resistencia, por ejemplo. O sea, a mí me da lo mismo si es que no arman un soviet en Gaza. Si eso no es lo que me importa. Pero los compañeros de Hamas que son musulmanes y son de derecha, están haciendo revolución. ¿Qué van a estar haciendo ahí resistiendo contra el monstruo nazi sionista? O sea, los compañeros de Hamas son revolucionarios. Compañeros de Yemen son musulmanes, chiitas, saiditas, súper específicos, son súper guiados por la religión, ¿no es cierto? El gobierno está orientado en torno al Corán, pero le tiran bombazos a la entidad sionista con chala y sus jambillas, sus cuchillos ahí en el cinto. Entonces, también ahí, y lo digo a propósito, para decir que muchas veces no es que no hayan referentes, es que nos hacen creer que no hay referentes. No, si esa guay ya pasó, ¿cómo que ya pasó? Si lo de Gaza es ahora, ¿cómo que ya pasó? No, si Fidel ya se murió, Chávez ya se murió, pero y los yemeníes están tirando cohete ahora, no hace 30 años. Entonces, sí, en Latinoamérica hoy no hay un faro revolucionario, pero siempre el mundo nos va a mostrar faros revolucionarios. Podemos hablar también del Sahel, de Burkina Faso, Níger, Mali, estas naciones del centro de África que se unieron para echar a los franceses. Hay ejemplos. Y bueno, y por otro lado, también sacarnos un poco de la cabeza ese ejemplo como de ese faro que está más arriba. Panamá lleva 6 meses en protesta. Y protesta zarpada, o sea, hay estado de emergencia en Panamá. Y el sindicato de la construcción y los indígenas Nove Buglé están luchando hace 3, 6 meses. O sea, se están dando procesos en todos lados. Dentro de eso y uniéndolo con los bloques anteriores, cuando conversamos con respecto a Raúl y su pensamiento y acción, ¿cierto? Tú dijiste que se resumía de alguna forma en audacia y más audacia, ¿cierto? Haciendo un poco de ficción, ¿verdad? Un poco de ficción. ¿Cómo crees tú que enfrentaría Raúl hoy, ¿cierto? El contexto de Chile hoy desde el concepto de la audacia y más audacia? La primera pregunta que te haría es, ¿el Raúl de 25 años o el Raúl de 60 que tendría ahora? No es lo mismo, po, claro. ¿Cachai? Creo que esas preguntas son súper buenas hacerlas por lo mismo. Porque si tú me dices, ¿cómo debería enfrentar con audacia hoy un joven de 25 años la coyuntura nacional? No es lo mismo que cómo la debería enfrentar un comunista consecuente de 60 años la coyuntura nacional. Y no me estoy sacando el tiro de la pregunta, la voy a responder igual. Haciendo política ficción, cosa que ya es un imposible, estamos haciendo un juego en este momento, no es algo que yo crea que pudiera suceder, ni que yo crea que esté bien, pero haciendo política ficción,
A mí me parece que el derrotero que hubiera seguido la gente del frente, si es que no hubiera caído su dirigente máximo, hubiera sido un derrotero que hoy los tendría en una posición política relevante. No sé cómo. No sé si serían una FARC chilena. No sé si tendrían una alianza con la CAM. No sé si hubieran formado un partido político con ciertos nexos con ramas armadas. Pero sí me da la sensación por la potencia del mensaje, por la consecuencia de los compañeros, por una serie de factores, me da la sensación de que la no desaparición física del liderazgo pudiera haber llevado al frente a desarrollarse como organización política en el Chile post dictadura. Creo que pudiera haber resistido. Creo que un frente patriótico más fortalecido en el año 90 hubiera no matado a Guzmán y negociado sacar a 300 presos. Por decir algo, estoy poniendo ejemplo, pero hubiera sido un factor, ¿me entiendes? Entonces creo que estarían por ahí, todos. Raúl, Caballito, el Chino, Raúl Escudero y otros tantos que ya han ido falleciendo, digamos. Ramiro mismo. Creo que estarían en una postura así. Desgraciadamente en Chile tenemos una visión súper mecánica, porque así nos lo han impuesto, digamos, las situaciones que hemos vivido, pero es mucho más dinámica y fluida la política cuando hay actores estatales, semiestatales, armados, semiarmados, de seguridad del territorio, de ofensiva, de hostigamiento al enemigo, como que hay más variables que hoy no existen, porque hoy no existe ninguna fuerza popular armada. Punto. Las armas la tienen o las instituciones del Estado o las bandas criminales, que al final son más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué estaría haciendo o qué estaría proponiendo? Lo más seguro es que, esto es lo que yo creo, como digo, si no hubiera desaparecido físicamente el liderazgo, la organización Frente Patriótico Manuel Rodríguez, me parece que hoy día podría ser un actor que fuera parte del panorama político. No quiero hacer más ficción, no voy a decir Raúl Pellegrín diputado, no, eso no va a salir de mi boca. Creo sí que sería una organización relevante en ese sentido. Hay gente también con la que hablamos en el estallido y la revuelta, eso mismo. ¿Cuánta falta hacía un frente en ese momento? No solamente para volar una torre, sino que para decir no, o sea, este es el punto. O sea, o se va Piñera o se va Piñera y todo lo demás da lo mismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo que no se dio. Y otra cosa que sí me parece que también hubiera sucedido es que, y esto creo que pasó lo mismo con la generación del golpe, es que efectivamente nos cortaron la historia, bueno. Entonces, muchos de los aprendizajes de esa generación no se pudieron transmitir hacia la siguiente. Entonces, si Raúl hubiera estado vivo haciendo ese juego, creo que quizás el Frente podría haber formado más escuela. Ahí en la fundación tenemos un trabajo igual complicado porque hay como un gap entre medio, entre que muere el Frente y lo que estamos tratando de hacer. No es que siempre ha existido, entonces es difícil como traerlo a. Quizás si es que estuviera vivo él, esta organización no hubiera desaparecido y ahora estamos contando su historia, sino que sería una organización constante en el tiempo. Y estaríamos discutiendo otras cosas. Tal como tú dijiste. Dale, perdón. Tal como tú dijiste, la necesidad, por ejemplo, de construir un movimiento popular robusto, lo dijiste, y me parece, creo, desde mi punto de vista, y no tanto haciendo política ficción, yo creo que los compañeros del Frente, Raúl, estaría implicado en la construcción de precisamente ese movimiento popular robusto, Muy que es más o seguramente. menos el arma que la izquierda debe tener
en pos de las conquistas. A mí me parece que hubiese estado en la construcción de ese movimiento popular robusto que permitiría, por ejemplo, trascender las reformas parche. Es decir, con un movimiento popular robusto, habiéndolo tenido y que hubiese continuado posterior a la revuelta, hubiésemos alcanzado esos niveles. Por ejemplo, no pelear por la disolución de las AFP, sino que derrotarlas. La única forma de hacerlo era precisamente con un movimiento popular robusto. Yo creo que en ese campo estaría el rodriguismo en caso de que su gran dirigente no hubiese sido asesinado. ¿Crees tú? Sí, no, sin duda, sin duda. Por eso digo que sería un actor relevante con los ideales del Frente. O sea, no es que sería un actor relevante y sería parte del Frente Amplio. Sería No, un no, actor claro. relevante en eso mismo. Digamos que el Frente antes del ocaso final, digamos que si lo tenemos que ubicar en la historia, está ubicado entre el asesinato de Guzmán, la posterior formación de la oficina y el último gran acto que es este escape, esta fuga en helicóptero. Eh, ese periodo, hasta antes de ese periodo, perdón, el Frente ya tenía estructuras bastante desarrolladas y grandes, estructuras juveniles, ¿no es cierto? La juventud patriótica, que eso es de ahí, es de esa idea, ¿no es cierto? Y estaban, nunca me acuerdo bien el nombre, pero estaban estos que eran como profesionales rodriguistas, una serie de profesionales que también se nucleaban en torno al frente, ¿no es cierto? Y luego estaba el movimiento que era muy potente en ese momento, que era el de presos, de familiares de presos, etc. El MDJ. Claro. Mm. Entonces ahí hay tres estructuras que el frente creó en atención a que ya los tiempos eran distintos. Y ahí es donde se echa por tierra un poco eso de que la Guerra Patriótica Nacional estaba planificada para una cosa que no era. No, ahí hay un error de concepto, me parece que o parte de la ignorancia o parte de la mala leche, pero la Guerra Patriótica Nacional no era una patriada. Era entender que la situación iba a cambiar, entender que iban a jugar al juego de la democracia y la idea era jugar en torno a eso. Yendo un poquitito más allá, que no está en los documentos y todo, pero es lo que nos compartieron muchos compañeros, de que la idea era ir y guardar los fierros. Listo, vayan y guarden todos los fierros ahí en la pampa, por decir una cosa. Vayan y guarden todos los fierros ahí en el bosque. Y listo, y aquí nos pacificamos. 10 años pacificados. Para que cuando... Ah, bueno, ahora los vamos a sacar. O sea, sí había una concepción estratégica de la Guerra Patriótica Nacional. Entonces, efectivamente me parece interesante esa discusión de la Guerra Patriótica Nacional. Porque como bien dice Luis, sí creo que apunta hacia eso, hacia fortalecer el movimiento popular. Y ese movimiento popular fortalecido también en un círculo virtuoso genera organizaciones populares, partidos políticos, con mayor audacia, con mayor valentía, con mayor profundidad de sus militantes, etc. Mm. ¿Cómo, cuál es la vigencia de la moral rodriguista hoy en día? Viendo esta multiplicidad de casos tan horripilantes entre la izquierda, ¿cómo se inserta esa construcción moral en un país en que la moral en política, digamos, es algo del pasado? Yo Y creo que, la vigencia está en que esa era parte fundante del respeto y admiración que el pueblo le tenía al rodriguismo. Y que cuando se quiebra esa confianza, que es la confianza en la plata, así para decirlo súper claro, es súper difícil recuperarla. Es súper difícil recuperarla. Creo que de todos los partidos políticos en Chile,
el Partido Comunista es el que más se ha salvado y no es casualidad. Por más que uno esté en este momento totalmente en contra del rol que ha jugado el Partido Comunista como un partido parte del poder, digamos, administrador del modelo, etcétera, la moral comunista se contradice con esos vicios del capitalismo. Entonces me parece que la vigencia está más presente que nunca. Y quizá iría un poco más allá en cuanto a que esa moral rodriguista no tiene que ver solo con eso, sino que podría yo decir, por ejemplo, que la CAM tiene una moral rodriguista. Y estoy seguro que algo tiene que ver la experiencia que haya tenido Héctor Yaitul como miliciano. Porque ahí hay una moral específica que tiene que ver incluso con no matar al enemigo, si no hay que matarlo. La CAM ataca maquinaria, pero no ataca civiles. La CAM ataca a la policía, pero no quema escuelas. Y eso creo que es la moral rodriguista. Es una moral revolucionaria en el fondo, ¿cierto? En que el pueblo no te tiene que temer, el pueblo te tiene que admirar y querer. Y muchas de las desviaciones revolucionarias en otras experiencias en Latinoamérica han empezado a degradarse a partir de eso. De que, por ejemplo, las bases campesinas en verdad son campesinos que te tienen miedo. Y que entonces sí, no, el campesino es súper buena onda, llegamos con 5 fusiles y nos dieron comida. Sí, bueno, pero llegaste con 5 fusiles. Po. O sea, si llego armado hasta los dientes a la casa de un campesino, ¿qué me va a decir el campesino? No, no lo quiero. Entonces, esas cosas que pueden parecer detalles, me parece que la moral rodriguista es un lugar donde refugiarse ahí. No solamente para los partidos y para el tema de las platas y las fundaciones y todo eso, sino que para cómo nos tratamos entre militantes. ¿Para qué militamos? Si nosotros militamos por el amor, no militamos por otra cosa, militamos por el amor a la humanidad, por el amor a la tierra, por el amor a la patria, por el amor a nuestros semejantes. No militamos por el odio, ni por el amor propio. No militamos para ganar nosotros. Si el militante gana solo, pierde. El militante solo gana cuando ganamos todo. Entonces creo que esas claves de la moral rodriguista están más vigentes que nunca y aparecen de manera espontánea, aparecen en los cabros de la primera línea, en las mamitas que iban a dar comida, que hacían las sopas de poroto, no sé qué. Eso es la solidaridad, bueno, la solidaridad de clase, pero la solidaridad de una clase consciente, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí va un poco la que yo creo que es la absoluta vigencia de la moral rodriguista hoy. Interesante. Sí. O sea, la moral al final de cuentas es una cuestión muy práctica. O sea, Sí, se va construyendo, se va forjando, se va moldeando en el contacto directo, en las contradicciones, en la vida diaria. la moral rodriguista no es del libro. Po. De hecho, hablábamos en la fundación, pucha, hay pocos textos. Sí, pues porque no era una organización de tanto texto, era una organización que hablaba por los hechos. Y eso no quiere decir que fueran cabecebalas, ni ignorantes, no, pero el desarrollo teórico los llevó a entender que su rol histórico en ese momento era enfrentar con toda la decisión posible al monstruo que asolaba nuestras tierras. Y que lo logró asustar de manera tal que los gringos lo tuvieron que sacar. Y no fue un papel y un lápiz. Claro. Hoy día veía una entrevista a Germán Correa y el otro día a Enrique Correa, a Jorge Rate también vi por entrevista. Y resulta que
que todo eso tuvieron un rol bastante importante en la transición. Y, y es increíble cómo se desdicen de lo que hicieron. Sobre todo Arrate. Y claro, y presentan el proceso de la renovación socialista no como proceso entreguista, sino como un proceso de izquierda, ¿eh? De que sí, esa renovación tuvo una impronta de purificar el liderazgo socialista, qué sé yo, y que como ahora están en el Frente Amplio algunos de ellos, eh, tiene más justificación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da eso? Porque yo la verdad no me imagino a compañeros como Raúl, ¿cierto? Con ese trasvasije tan increíble. Ya yo eh, escucho y leo textos de Frente Amplio y son textos, o sea, para hacerle un monumento, porque es una ausencia de ideología, pero tremenda. Son, no sé cómo lo hacen, ¿eh? O sea, la forma en que lo hacen está súper... nosotros la estudiamos bastante bien. Con el MCR la estudiamos en el momento ese en que se estaba dando, digamos. Tú tienes que el ministro Diego Pardo, que es el ministro de Energía, o sea, el que lleva el esquema Ponzi del hidrógeno verde con que va a ganar el papá del Boris, él tenía una fundación que se llamaba Rumbo Colectivo, creo. No sé si Espacio Público o Rumbo Colectivo, pero eran dos. Pero en la de Pardo, en la página web de Pardo, salía, de Pardo, de la fundación, que creo que era Rumbo Colectivo, salían los financistas. Público, no estoy diciendo que es un trabajo de investigación hacker. Meterse a la página, financiación, listo, eso. Embajada de Estados Unidos. Él es el ministro de Energía. O sea, no es tan difícil encontrarlo. Por ejemplo, la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación alemana de la socialdemocracia alemana, le pagó a la otra fundación, que no me acuerdo si era Rumbo Colectivo, Espacio Público, eran las dos, le pagó a la fundación para que hiciera el borrador de el prólogo de la nueva constitución. Antes de la elección, antes del plebiscito. O sea, antes del plebiscito, ya le habían pagado a Revolución Democrática para que hiciera la constitución. Que fue la que salió así, letra por letra, cual Longueira con la ley de pesca. Entonces, ni siquiera es un trasvasije. O sea, son los hijos. Nicolás Grau, el ministro de Economía, es el hijo de Clarissa Hardy. O sea, no hay más vuelta. Miguel Crispi es el hijo de otra vieja de la Concerta. Son los hijos. Y cuando decimos son los hijos, no en sentido figurado. Entonces, más que trasvasije, me parece que, vuelvo a decir lo mismo, pero es la expresión de los hijos de la Concerta. Así que son los hijos de la Concerta. Ni siquiera tienen la gracia de ser traidores. Eso es lo que quiero decir. Yo, a Gabriel Boric, a Isquia Siches, a Miguel Crispi, a todos ellos tienen mi edad. Tienen la misma edad que yo. Y yo también estudié en la Universidad de Chile. Yo los conozco a todos. Y siempre fueron así. A mí la Isquia Siches, en un claustro de medicina, una vez que nos tomamos en la universidad, yo ni me la había tomado, iba pasando, pero ya estaba ahí listo, ya nos tomamos en la universidad. Y en el claustro, la Isquia Siches me acusó a mí de ser el revoltoso que prácticamente se había tomado en la universidad, a mí y a un compañero. No, que estos estudiantes que van en contra del centro de estudiantes. Mentira. Y la loca va a ganar poder con el decano que era Ennio Vivaldi, famoso después. O sea, todo ese poder ya existía. Y estoy hablando de 2011, 2012, no sé.
hace mucho tiempo, hace 10 años atrás. Entonces, no hay traición, para mí, al menos, no hay traición. Creo que sí hay una traición al pueblo que votó convencido. Pero para mí en particular no hay traición. No, no me sorprende el trasvasije. Nunca pensé que fuera a ser distinto. Por supuesto, no esperábamos nada de ti y aún así nos sorprendes. O sea, todo fue peor de lo que nos podíamos imaginar, pero nunca esperamos nada bueno. Eso es lo que quiero decir. O sea, no es como, oh, pero este que era tan revolucionario es lo que decía. No. Siempre supimos porque siempre fueron unas ratas asquerosas. Claro, tú hablas, por ejemplo, de la segunda generación concertacionista, por decirlo así. Ya, pero para que esa generación concertacionista surgiera alguna vez en la política chilena, los anteriores tuvieron que sí traicionar. Por ejemplo, el decir en términos, por ejemplo, de que un Garretón o los socialistas, que si ellos tuvieron que traicionar a los sectores más radicalizados al interior de su propio partido. Sin duda. En el caso del Partido Socialista, por ejemplo, es elocuente. Primero tuvieron que eliminar, por ejemplo, a los helenos, si no físicamente, anularlos en términos políticos. Pasó, por ejemplo, con los compañeros socialistas que seguían las enseñanzas, por ejemplo, de Arnoldo Camus. Garretón tuvo que eliminar a los compañeros que posteriormente formaron, políticamente, anularlos o tratar de anularlos políticamente, por ejemplo, los compañeros que posteriormente crearon el movimiento con el Lautaro, que proviene del MAPU. Es decir, en un principio hubo traición. Y es un estudio que yo creo que hay que realizarlo, en virtud de que, tal como dice Boris, es un cambio extremadamente grave, de 180 grados, digamos. Por ejemplo, un Garretón va a apoyar a Matei, por ejemplo. Uno de los hombres más buscados, que salió como en el tercero o cuarto en la lista de los hombres más buscados por Pinochet después del golpe. Yo creo que es interesante el tema que puso Boris acá, en virtud de que es un fenómeno que tenemos que estudiar, digamos. Pero no creo que hayan cambiado sus posturas políticas, sino que tuvieron que eliminar políticamente a los compañeros que sí, de esos partidos, que sí se plantean una revolución de carácter radical. Claro. Pero sí, yo creo. Entrevista a Rate con respecto a lo que hoy pasa y el Frente Amplio. Uno lo escucha ahí ahora y es un viejito bonachón, súper buena onda, simpático, casi bolchevique. Y resulta que su historia es totalmente contraria a eso y no es eso. Y habla de la izquierda. Jorge Arrate principalmente el culpable de Pascualama, weón. Así de grave. O sea, es un operador, pero de la peor calaña de la concertación, ministro de Educación, o sea, de lo peor de lo peor. Y sí, pues hay que denunciarlo en todos lados a los traidores. Por eso yo siempre cuento la historia de la izquierda. Siempre la cuento, weón. Cuando apenas sale el tema, la cuento. Porque esa persona, Lady Isquia y no sé qué, sí, loco, hace 10 años, la misma traidora de siempre, ¿cachai? Y son todos así, todos ellos porque son lo mismo. En el mes de noviembre vienen las elecciones presidenciales y yo creo que se va a dar el mismo escenario que se dio con la anterior elección presidencial, que aprecio todo este discurso antifascista, ¿ya? Que había que votar por Boris, ¿cierto? Por un tema de antifascismo, para el fascismo, y el que no votaba por Boris le hacía el fuego a la derecha, ¿ya? Hoy día es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que Cara es comunista, y por tanto habría que votar por ella, por el antifascismo y también para anular el anticomunismo, ¿ya? Claro. A sabiendas que Jara no es comunista. Es anticomunista. Claro. Ella misma sí. Hoy se define como centro-izquierda. Claro. Entonces, tener un partido comunista de centro-izquierda es una rareza que pocas veces se da en el mundo. ¿Cómo crees tú que se debería enfrentar esa campaña de chantaje ideológico, emocional, no sé cómo llamarlo, sobre el antifascismo, sabiendo que ese concepto antifascista no es antifascista, o sea, es un concepto
aguachento que en nada tiene que ver con el antifascismo. ¿Cómo crees tú que se debería enfrentar ese? Lo que pasa es que a mí me parece que todo enfrentamiento individual parte de una base equivocada. Entonces, ya el decir cómo enfrentaría yo ese chantaje me parece equivocado. Lo que creo más bien es cómo, o partamos desde ahí, si quiere partimos desde ahí, ¿cómo lo enfrentaría yo? Lo enfrentaría organizándome, pero organizándome no en función de las elecciones, ni siquiera en función de no votar, sino que la única manera de que nos importe si gana uno u otro es si eso va a cambiar la correlación de fuerzas de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso del Boric. Está bien, había el voto fundamental fue el voto del miedo, el voto del antifascismo, ¿no es cierto? Pero el análisis que hicimos otros compañeros fue más bien el análisis teníamos la opción aceleracionista que le llaman, ya que salga casi, que quede la cagada y otro estallido. Y teníamos la tesis de acumulación de fuerzas, que en el fondo, con un gobierno progresista, la cancha para un movimiento popular fortalecido era más posible generar cambios. Esas eran las dos posiciones. Creo que terminamos en una tercera opción que era la peor de todas y que era un riesgo que yo volvería a correr, pero que tiene que ver con que se cumplió la profecía muy concertacionista de que cuando gana la centroizquierda se desarticula el movimiento popular, ¿no es cierto? Se adormece, como hablábamos el otro día. Entonces hoy día la pregunta tiene que ser la misma, po. La pregunta tiene que ser exactamente la misma. Más allá del chantaje o no el chantaje, lo que sea, es, a ver, a mi organización, ¿qué le sirve más? ¿Que gane Jara o que gane Kast? Da lo mismo el antifascismo, el anticomunismo, el tengo que trabajar mañana, la señora Juanita, nada de eso, estoy hablando de política pura y dura. Comité Central de mi Partido Revolucionario. Vamos a hacer un análisis científico de qué nos conviene más, que gane este o que gane este. Y en función de ese análisis, que no es para hacerlo ahora, digamos, es que voy a tomar, digamos, las medidas de AGP que tenga que tomar al respecto y asignar a las justas electorales su justa medida. O sea, ¿qué tan importantes son? Son muy importantes, más o menos importantes, no importan para nada. Creo que hay que sacarse todas las predisposiciones que tiene uno por la historia personal que ha transitado. Si le dijéramos a un militante del Partido Socialista, facción Elena, en el año 69, le decimos, no, pues, weón, yo no voto, me organizo. La cara que nos pone, o sea, ¿cómo que si tenés que ir a votar y organizarte? Pero si yo le planteo a un cabro en el año 93, ya, pues hay que ir a votar por Frey, porque si no van a volver los milicos. El día del pico. Perdón que salga en cámara, pero... O sea, en el año 93 no existían partidos, todos eran movimientos. No, vamos a hacer un movimiento, un colectivo. Entonces, son momentos distintos. Y creo que en función de eso y del partido o de la organización en que esté militando uno, si es que le interesa disputar el poder, es que tiene que afrontar esa coyuntura. Por eso decía al principio que no estoy de acuerdo con esa visión de que uno es bueno y otro es malo, son caminos distintos. Tampoco estoy de acuerdo con la visión de que todo es lo mismo. Creo que ese chantaje es súper nocivo hacia la población pasiva. Súper nocivo. Pero lo nocivo es
que la población sea pasiva, porque siendo pasiva se va a emocionar de la misma manera votando contra el comunismo que votando contra el fascismo. Sí, porque Chile no lo pueden gobernar los comunistas y vota, y listo, y después no hace nada más. Sí, porque Chile no puede ser gobernado por el fascismo y vota y después no hace nada más. Si el problema no va por ahí, el problema va en cómo nosotros nos hacemos cargo, como diría Lenin, ¿no es cierto? Nos hacemos cargo de nuestros sueños. Lenin decía que está permitido soñar, pero solamente si uno elabora de la manera más minuciosa los sueños para poder cumplirlos. Entonces está súper bonito creer en la revolución. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Cuáles van a ser los problemas? O sea, creerse el cuento de verdad. Y después de eso, es que uno podrá decir, creo que esta campaña electoral hay que enfrentarla de tal o cual manera. O sea, no me parece bien hacer ese ejercicio sin tomar en cuenta las fuerzas propias. Eso es un poco lo que quiero decir. Creo que el análisis de las fuerzas propias es necesario para evaluar la fuerza enemiga, porque al final de lo que se trata es de eso. ¿Cómo vamos a estar mejor aspectados? Yo pensé de manera sincera que el movimiento popular chileno no iba a ser tan ingenuo o frágil que apenas ganara Boric se iba a desarmar como un castillo de naipes. Yo pensé todo lo contrario. Yo pensé que ganando Boric, el movimiento popular iba a sentirse con mayor confianza para poder ir a disputar más cosas. Son las apuestas, pues. No, claro. Lo otro, por ejemplo, el hecho de que, mira, de un tiempo a esta parte... Y me equivoqué, por si acaso, porque si no se dieron cuenta, me equivoqué. De un tiempo a esta parte, por ejemplo, el pueblo chileno, si no es la votación obligatoria, el pueblo no vota. El 30% del pueblo vota. Es decir, me parece que esas señales nacidas del pueblo profundo, de esas señales también tenemos que hacernos cargo. Es decir, yo no veo, como muchos compañeros míos, un divorcio entre la política y el pueblo. Yo creo que la forma de expresarse políticamente el pueblo es, por ejemplo, cuando se abstiene de votar. Y de esa forma también tenemos que hacernos cargo nosotros. O sea, yo no soy electoralista, lo planteo inmediatamente, pero el hecho, por ejemplo, que también hay una voz, el no votar es algo que el pueblo nos está diciendo. Es decir, a mi juicio, creo que se ha secuestrado la política, pero el pueblo no deja de ser político. Es decir, cada movimiento popular, esté o no organizado, en relación, por ejemplo, a la coyuntura electoral, el no votar, el pueblo no está diciendo algo. El pueblo habla de esa forma, y de otra forma también, tal como lo demostró el 2019. ¿Tú ves algo en eso? Creo que la abstención activa no es tan alta como nos gustaría, primero. Creo que la abstención activa me parece que yo al menos la cifré como en más o menos 1 millón, que fueron las personas que solo votaron por Boric en la segunda vuelta. En la segunda vuelta de Boric Cast hubo 1 millón más de votantes, 1 millón de votantes nuevos que nunca habían votado. Y todavía era voluntario. Creo que ese millón era el de la abstención activa, pero hay 4 millones que no me parece, no es que no sea un acto como no político, o sea, sí creo que es un acto político no votar, pero no me parece que sea un acto político en esos 4 millones, un acto político afirmativo. O sea, no... ha quedado demostrado que no era que esa gente es toda de izquierda contra el poder y no vota porque odia el poder, porque cuando lo obligaron a votar todos votaron rechazo. Y no estoy diciendo que el proyecto constitucional era muy bueno ni nada, pero claramente era mejor que la constitución actual y que la constitución de Arabia Saudita. O sea, No. Y la gente igual votó en contra, se votó rechazo. Entonces, creo que ahí hay un hartazgo más bien que tiene que ver con no saber, y sí creo que hay un divorcio de la política con el pueblo en el sentido de que no saber cómo conectar.
Nosotros no estamos siendo capaces de llegar a esa población. Y ahí pudiera estar un poco la clave de lo que hablábamos de la Janet Jara. Que tal vez esa tecla que estamos diciendo, que es cambiar del odio a la reconciliación, si es que lo leyó bien, porque puede que no lo haya leído bien y pierda por paliza, pero si lo leyó bien, que es lo que está tratando de hacer, se gana esos votos. Entonces, no podría decir la gente que no vota está politizada. No, creo que hay diría que el padrón en Chile se divide entre tres. Entre los 4 millones que votan siempre centro izquierda, los 4 millones que votan siempre centro derecha y los 4 millones de votantes obligados. Y esos 4 millones de votantes obligados son los que hay que disputar, digamos. En este momento, en clave electoralista, es una disputa súper de redes, así como una disputa súper de cuñas y cosas así. Y vuelvo a lo anterior. La única manera de que ese pueblo vote distinto es fortalecer el movimiento popular, es fortalecer las organizaciones de masa. Compañero, estamos llegando ya al final. Nos queda pocos minutos, ya estamos con sueño, parece. En estos últimos minutos, ¿qué mensaje, qué invitación le harías tú a los compañeros y compañeras que están viendo la entrevista en función de la Fundación Raúl Pelegrín y en función de todos los temas que hemos conversado? Bueno, lo primero es que visiten el museo virtual, visiten la página www.fundacionraulpelegrin.cl. En redes, en Instagram, tenemos 2 cuentas en Instagram, que son Soy la Tati FPMR, que es una niña de 14 años que está descubriendo el frente, porque su abuelo era del frente. Así que ahí esta niña nos va contando ahí con su historia cómo ven los niños lo que era la historia del frente. Y también hay otra cuenta en Instagram que es la tía de la sopaipilla, que es una tía que nació para defender a los presos de la revuelta y para exigir su libertad. Y ahora está trabajando con la fundación, conociendo la fundación. Así que ahí hacemos un poco de difusión de todo este trabajo de memoria. Y en el Facebook tenemos el Facebook Fundación Raúl Pelegrín, así tal cual, por donde también nos pueden seguir. Y nada, invitarlos a que visiten la página, a que sigan estas redes, a que conozcamos y reconozcamos la historia de nuestra patria y una parte de la historia tan importante como fue la resistencia a la dictadura. Y ojalá eso nos lleve a reflexiones para fortalecer las luchas del presente y poder proyectar un futuro mucho más sólido, que creo que es lo que más le falta en este momento al movimiento popular. Tenemos ganas, somos buenos, somos valientes, pero no logramos dar con la fragua correcta para poder funcionar como un movimiento fuerte y que tenga influencia en la realidad política nacional. Creo que ese es el gran defecto que hemos tenido hasta ahora. No fuimos capaces de destruir la AFP, no fuimos capaces de destruir la ISAPRE, no fuimos capaces de parar el saqueo ambiental, no fuimos capaces de sacar a Piñera. Creo que esos detalles que son victorias puntuales que podríamos haber sacado, no fuimos capaces de hacerlo. Por lo tanto, hay que buscar lecciones en el pasado, el presente, para poder construir un mejor futuro. Y nosotros desde la Fundación hacemos este pequeñito aporte, este granito de arena a la construcción de lo que creemos que es fundamental, que es la construcción de memoria popular y de disputa del relato de nuestra patria. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues, compa. Ha sido un placer, ha sido, la verdad, una muy grata entrevista. Te pasaste con la respuesta. Hay un antes y un después. Y esperamos volver a hacer otra entrevista con respecto a otros temas, al mismo desarrollo de la fundación,
al mismo desarrollo del movimiento salud en resistencia, y también a otros proyectos y instancias y colectivos con los cuales ustedes trabajen, ¿ya? Todo en función de ir rearticulando o articulando espacios amplios dentro de la izquierda revolucionaria, y entre todo ir buscando respuestas y abriendo caminos, ¿cierto?, en los temas fundamentales, y también ir construyendo lo que se requiere, ¿no? Que, digamos, para nosotros es el instrumento revolucionario, ¿cierto? Y que desde esa vereda entregue respuestas, ¿no? Sin claudicar, Y victorias. y victorias, claro. ¿Qué más puedo decir, compañero? Fue un gustazo. Muy buena entrevista, muy buena conversación. Oye, muchas gracias por la invitación, Boris, Luis, muchas gracias por la conversa, estuvo en verdad súper entretenida. A mí me gustan mucho estos temas, me gustó mucho el compartir con ustedes. Y bueno, gracias a América Rebelde y a La Rebelión se Justifica, espacios que creo que es importante que se den a conocer y fortalecerlos entre todos. Y nada, pues los dejamos invitados yo creo que ya los vamos a dejar invitados para septiembre, para el museo ahí en Valparaíso, para que se vayan a dar una vuelta y a repartirlo para allá y ver qué va saliendo, porque si entre medio sale algo, siempre estar contactado. Encantado. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, chao, que estén bien. Chao.